una ciudad que de alguna forma por la pandemia ha perdido hoteles emblemáticos, interesantes, que costará volver a tenerlos, pero que bueno, sigue teniendo, digamos, algunos visos de progreso más allá de la crisis y todo esto, ¿no? Sí, es impresionante. Yo por ahí he andado, viste que por ahí estamos medio centralizados en un sector de la ciudad, pero cuando recorres afuera los barrios que se han generado en barrios cerrados o barrios abiertos, pero muchas urbanizaciones nuevas, además de los edificios del centro que también se están construyendo y se van a construir, ha crecido muchísimo Tres Cerros. Sí. Le pregunto a un periodista informado, joven, que me cuente algo de su pensamiento, su punto de vista de la pandemia primero y después de esta guerra que estamos viviendo en estos momentos. Mira, la pandemia... ¿Cómo la viste? ¿Cómo la analizás? La pandemia demostró la debilidad de la humanidad ante cuestiones que son ancestrales, que vienen de nosotros desde que empezamos a vivir. Y nos agarró de sorpresa y no reaccionamos muy bien. Reaccionamos más que nada individualmente en aquel eterno sálvese quien pueda, hasta que apareció la vacuna. Pero el hecho de tener una pandemia y vos tenés el punto de inicio, el coronavirus, pero después han aparecido enfermedades nuevas o enfermedades que estaban supuestamente extinguidas, controladas, y que han vuelto a resurgir. Entonces, la pregunta mía es, ¿esa pandemia del COVID es la última? Lamentablemente creo que no. Y me parece que ante el relajamiento que ves hoy, por ejemplo, en Italia hoy, 120.000 casos de COVID. Claro. 73 muertos. Sí. Y vos decís, eso ya terminó. La gente entiende mucha que ya terminó. Y cuando bajó la guardia, el coronavirus parece que fuera un ladrón. Cuando baja la guardia, ataca. Ataca, bien. Ataca. Y lamentablemente creo que puede haber otra pandemia de otra enfermedad, que no sea coronavirus. Decían muchos que cuando pasara la pandemia íbamos a ser más buenos, más tolerantes, más sociables, en fin, no pasó eso. No, porque... al menos me parece. Que seguimos siendo los hombres con los mismos defectos de siempre. Mira, creo que en la misma... hay una relación entre evolución tecnológica e involución espiritual en el ser humano. Y estamos en un momento en donde aquella palabra empatía, que resurgió se puso tanto, de moda, estaba desde antes, pero nadie la usaba, claro. Y que surgió, no se aplica en realidad. O sea, se puede instar a solicitarla en la coyuntura para ver si alguien me ayuda, pero después cuando yo paso de esa situación, ya tampoco la aplico y tampoco la solicito. Y eso tiene que ver mucho con Argentina. Yo, por ejemplo, veo el país y analizo y vuelvo a la diferencia que hay entre el interior y la ciudad de Buenos Aires, puntualmente. Por ejemplo, en el interior hay mucha más solidaridad de la gente. El otro día, en el encuentro rotario acá en la Sociedad Italiana para los Frutillitas, se colmó el salón, la gente colabora, y eso pasa en muchas instituciones. Correcto. Con comedores escolares, la gente participa, y eso se da en las ciudades del interior mucho. Ahora, cuando vos escalás a los grupos de poder que definen la política económica de este país, vos no encontrás esa empatía. Porque hay gente que gana fortunas y a lo mejor puede evitar una remarcación que a alguien le signifique dejar de existir. Es cierto, es cierto. Y a él que remarca le significa que le ingresan 100 millones de pesos más a los miles que ya tiene. Entonces, esa parte es la que yo veo que falta todavía en Argentina, esa empatía de los poderosos en serio para con el resto de la población. Claro. De la clase política, y esto me hago cargo, no se puede esperar absolutamente nada porque son los mismos que están haciendo los mismos errores, por no decir otra cosa, desde hace 30 años. Ahí también se da una cosa circular. Es una cosa circular. Cambian de puestos, pero siempre están. Exactamente. Uno llega a la presidencia, después está en el Senado, después se va a diputado, después se va a un cargo que crean, porque no existe, o una OEA, una sub-OEA, lo que sea, pero nunca están... Los famosos parlamentarios de Mercosur. Exactamente, ahí tenés. Entonces eso es una cosa que se crea, parece que me quedé sin trabajo en la política. No, nunca te quedas sin trabajo en la política. No hay un cargo para ponerte, lo creamos. Claro. Entonces, esas cuestiones
se contrapone esos egoísmos que vos lo ves en la política, en los grandes empresariados, no lo ves tanto en la población de abajo, claro, que tiene un sentido mucho mayor de entendimiento de lo que pasa y de acercarse al otro para ayudar. La empatía que veo abajo, ojalá pueda hacer que llegue arriba. Sí, hay más solidaridad abajo que arriba. Siempre. Indudablemente. Esa es una de las características de los argentinos. La guerra. Bueno, ahí, mira, lamentablemente la guerra es un fracaso de la humanidad, pero la humanidad viene fracasando hace mucho en muchos aspectos. La guerra genera, o sea, la guerra puede iniciarse por una cuestión bélica, como fue en la Primera Guerra Mundial, sí, un atentado contra alguien de la realeza, la Segunda Guerra Mundial, una invasión de Alemania a Polonia. En este caso pasa lo mismo con Rusia a Ucrania. Sí. Ahora, la guerra, para que sea mundial, y que yo lamentablemente creo que la Tercera Guerra Mundial está muy cerca de producirse, se genera con un acto bélico, pero además la masividad, el ingreso de otros países en ella, depende no solamente de lo bélico, depende fundamentalmente de lo económico. Si vos analizás la historia, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando ingresa Estados Unidos al conflicto. ¿Cómo termina Estados Unidos? Dominando el mundo. Sí. Y no tenía nada que ver, hasta que lo atacó Japón. Entonces, como la guerra genera muchos dividendos, lamentablemente, Grandes negocios ahí. grandes negocios, y me parece que la tercera es inexorable. No sé cuándo va a empezar, o si este es el inicio de ella, pero que en mi vida la voy a ver, no tengo ninguna duda, lamentablemente. Me deja preocupado el concepto, pero bueno, es una posibilidad. Sí. Es una posibilidad. Ojalá que la humanidad entienda que, pero además está el tema de la guerra, pero está el tema del cambio climático. Sí, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Ah, bueno, me anticipé. Sí, señor. Está Bueno. muy bien, claro. Porque es otro de los hechos. Hemos hablado de tres cosas de la preocupación mundial. La pandemia, la guerra y viene el cambio climático. Porque, por ejemplo, por estos días estábamos observando 40 grados de temperatura Sí, en récords en Europa, récord, gente 1000 muerta, muertos. sequías, Sequías. el calor que llega de África e inunda toda Europa. Esas cosas que no se veían tanto antes, que los inviernos eran inviernos y los veranos eran veranos, y ahora estamos un poco mimetizados climáticamente. Bueno, ahí tenemos que hacer un mea culpa, porque en realidad nosotros solemos echarle la culpa a la juventud de que no tienen futuro, que no les interesa eso, pero si vamos a analizar, los que votamos a los que gobiernan, que han destrozado este país, somos los de nuestra generación, Sí. no los chicos que van a la escuela. Y los políticos también son de nuestra generación. Exactamente, Claro. Y salen del pueblo, no viene un ovni con los Claro. políticos para que aterroricen a los argentinos, no. Tenemos que empezar a hacer un mea culpa. Y en el tema mundial, el planeta está realmente destruido, climáticamente hablando. Y eso es peor aún, porque vos ya ves los efectos. Antes había alguien que te decía, ojo que si no hacemos esto vamos a terminar viendo esto. Ya lo vemos desde hace décadas, a eso que auguraban como terrorífico y tremendo. Ahora, ¿qué hacemos? Porque en realidad ahí estamos hablando muy egoístamente, porque las generaciones que vienen, ¿qué van a tener? Van a tener un planeta con 10.000 millones de habitantes, con menos capacidad alimenticia, Sí. porque vos fíjate que ahora con el tema de Ucrania, hay un granero del mundo que está inutilizado. Sí. Y fíjate el problema que genera. Vas a tener problemas con el agua, vas a tener problemas con el oxígeno, con la contaminación. Con los combustibles, Con los combustibles. que son los que generan también Exactamente. la producción, ¿no? Y todo eso no se trata en profundidad. Es como que se tira para el costado, como para que lo arreglen las nuevas generaciones o lo sufran las nuevas generaciones. Claro. Y esa parte de la humanidad en la que estoy comprendido es de un egoísmo absoluto. Seguimos aprovechando la inteligencia de nuestro entrevistado, periodista neto. En América se está observando también una diferenciación política marcada, cuál es el avance de la socialdemocracia y de la izquierda sobre gobiernos de otro color que existieron hasta hace pocos años, ¿no? Sí. El moñito lo podría poner Lula ahora si gana las elecciones en Brasil. Sí, se vuelve a eso.
Lamentablemente, el capitalismo, no es malo el capitalismo si se aplica en el sentido de que esté bien ordenado, que esté bien controlado, pero eso no pasa, sobre todo en un país como Argentina. Entonces, si está bien controlado, armado, sería ideal. Lo que pasa es que empieza a haber abusos de poderes, de posición dominante, como yo te decía con los formadores de precio, que son los grandes empresarios, no los de acá, los de arriba. Sí. Esos abusos de poderes generan cansancio, generan hartazgo. Entonces la gente vota a lo contrario. Que después hay que ver, porque hay alguno que te saluda con izquierda y después firma con derecha. De esa también la vimos varias veces. Sí. Pero va mutando la gente. Es decir, bueno, este no me resuelve el problema, voy al otro, de la ideología supuestamente diferente. Mira, yo prefiero las ideas, porque las ideologías te hacen tener una visión de tubo. Exacto, es un fanatismo también, ¿no? Exactamente. Entonces vos, en las ideas vos podés debatir y a lo mejor vos entendés que yo tengo un punto de vista que pueda enriquecer el proyecto o no, pero vos lo charlás. El tema ideológico es como vos mirás así, y lo que está acá y lo que está acá no lo ves. Normalmente la ideología no se negocia. Exacto. Claro. También se ve, yo soy de tal partido político porque mi abuelo era del partido político y Sí. mi papá también. Sí. Y eso es ideología pura, no es idea. No es idea. Claro. Yo prefiero las ideas. Claro. Porque en las ideas pueden participar todos. La ideología es muy sectaria. Es decir, si vos no opinás como yo, vos no servís. Y eso puede ser de una ideología de derecha o de izquierda, o alguno incluso del centro. Sí. Es como que el resto no existe. Solo vale lo que opino yo. Y eso me parece que también no nos ha ayudado. García Márquez creo que era que decía que el periodismo es la profesión más linda del mundo, ¿no? Seguramente que Bueno, lo que tiene el periodismo, lo que me ha pasado a mí en mi vida, es que nunca jamás me levanté de la cama para ir a trabajar y dije, uy, tengo que ir a trabajar. ¿Te pasa lo mismo a vos? sí. No me pasa porque siempre tenés algo nuevo. Por eso, claro. Lo que sí me pasa es hartarme de ver que volvemos a caer siempre en el mismo pozo, Claro. después de haber podido trepar En el y mismo salir. lodo todos manoseados, como dice el Exactamente. tango, ¿no? Eso sí me fastidia y eso sí me cansa. Lo otro no, porque todos los días pasa algo nuevo, Claro. y lo podés interpretar. Es lo que tiene la profesión. Vos venís con un tema y de pronto la realidad te manda a otro, y es lo que tiene de bueno esta profesión, que no tiene rutina, que todos los días hace cosas nuevas, distintas. Exacto. No como la persona que va y pone un sello 200, 500 Algo sellos monótono, todo el día. totalmente, Claro, sí. ¿no? Y también te permite la posibilidad de tener contactos con gente de Claro, la ciudad, y claro. gente que pasa, y de político, del tema cultural, de lo que sea, empresarial. Te abre puertas. eso, Te abre para- puertas, Para sí. conocer personalidades, hacer entrevistas muy ricas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿qué te ha pasado vos? ¿Con quiénes has podido charlar que te haya quedado un sabor, digamos, agradable? De los Por la políticos, creo que he hablado con todos, los que después fueron presidentes. Y el que realmente me tocó fue Alfonsín. Bueno, ¿a quién no? ¿No? ¿A Claro, quién no? claro. Pero cuando era, te voy a contar una anécdota. Yo era jovencito, había dejado de ser presidente hacía poco. Y discutí con él en una conferencia de prensa. Ujú, sí, tenía su personalidad el hombre también. Sí. Y vos ibas de frente también, entonces, claro. Y ahí, bueno, cada vez que venía Alfonsín me dice, ¿cómo anda, joven? Siempre tan impetuoso. No me olvido más. Sí, sí, sí. No, realmente. Y lamentablemente Alfonsín creo que no lo dejaron hacer lo que yo te digo, aquel famoso establishment que te define política sin Claro. importar lo que le pase a la gente, y es una lástima. Pero bueno, indudablemente dejó un sello el hombre. Sí. A mí me pasó, yo no lo conocía, y en la campaña previa, cuando vino a Tres Arroyos, escuché a través de la radio una noche su discurso y me quedé impresionado. Sí. Era un gran orador, por otra parte. Un gran orador, sí. Y me quedé impresionado, y ahí me quedó el apellido Alfonsín, que después llegó, indudablemente por méritos propios, a hacer lo que fue. Y en alguna oportunidad lo entrevisté,
bien, y en la segunda oportunidad que lo entrevisté, charlando, le propuse un ping-pong, y ahí se enojó. No. Se enojaba. Sí. No. Esas cosas. Doy fe que se enojaba. Esas cosas conmigo no. A mí me gusta dar respuestas con valor, ¿no? Claro. No con le gusta tal o cual, sí o no, nada que ver. Y no era para eso, indudablemente. No, pero alguien que me marcó. En las artes, en la escritura, en algún tipo de actividad fuera de la política, alguien que te haya impresionado. Algunos economistas. Hice una nota que me gustó mucho, que con Escribano, que era el responsable periodístico de La Nación. Claro, exactamente, sí. Porque está el director, que siempre se llama Mitre, sí, y ahí está el director general, que es, en ese caso era Escribano. Sí. Que la hicimos en el chalet que tenía La Nación allá en Claromecó. Eso fue en enero de 2001. Y recién se había ido Chacho Álvarez, había renunciado. Sí. Entonces yo le pregunté a Escribano, le digo, ¿De la Rúa termina su gobierno? Y él me dio una explicación que entendía que sí. Y después en off me dice, qué buena pregunta me hizo. Claro. Y no terminó su gobierno. No terminó. Y no me olvido más de eso. Aparte era un periodista con una intelectualidad y una reflexión, una brillantez impresionante, un editorialista.